¿Cómo te defines? A mí me gusta mucho leer a Borges y te agradezco infinitamente por esta entrevista. Borges era, digamos que un tipo bastante conservador, pero como escritor genial. Y él decía, soy el río que me arrastra y soy el tigre que me despedaza. Y soy yo y mis circunstancias, como diría Ortega y Gasset. Yo pienso que esencialmente soy un hijo de las capas más desposeídas de este país. Creo que siento el dolor de la gente débil realmente. Creo que hago las cosas porque no me puedo privar del exquisito placer de decirle a la burguesía, de retratar a la burguesía, fundamentalmente a la guayaquileña y a la quiteña, tal cual son. Creo que soy eso. Eso demarca un poco las características de una sociedad como la ecuatoriana, como casi todas las latinoamericanas, pero en donde siempre vemos precisamente esa división, ¿no? Los países de América Latina se caracterizan mucho por tener muy marcado la burguesía por un lado, como le llaman, el pueblo por el otro, y siempre los políticos en su mayoría también entonces utilizan esta dicotomía para sus propias campañas, pero no, ¿cómo terminamos de definir exactamente qué es lo que pasa? ¿Por qué seguimos todavía enroscados en esta dinámica de los burgueses que son los dueños de todo y parece que no les importara el resto y el pueblo desprotegido, pobre, que hay que rescatar? Mira, te lo digo rapidísimo con expresiones de los propios burgueses, que brillantes nunca fueron. Un ministro del gobierno de Guillermo Lasso le acaba de decir a un importante canal de noticias acá del Ecuador que una persona que gana $8.000 al mes, pues no le alcanza con eso ni para los cigarrillos. Eso es lo que gana uno de sus obreros en cualquiera de sus múltiples empresas en 2 años. Acá le pagan a la gente, a la que explotan 10, 12 horas al día, apenas 300 o 400 mangos al mes. Y con eso tienen que pagar medicina, generalmente tienen niños que necesitan una buena alimentación, que necesitan educación, y con eso no les alcanza para nada. Entonces creo que eso te retrata a lo que es una capa, una élite, que nunca estudió, que nunca se preparó, que no tiene mayores luces, pero que maneja a este país como si fuese su hacienda desde 1830. Entonces no es un relato que me estoy inventando, es la realidad. Acá, si tú no eres blanco, de ojos azules, si tú no tienes un apellido rimbombante, si tú no tienes vínculos con ciertas mafias económicas, entonces no puedes acceder a un importante puesto público. Si tú no tienes vínculos con las mafias económicas, no puedes ser fiscal, no puedes ser juez. Entonces, evidentemente, eso retrata, como nadie, a las sociedades latinoamericanas. Y precisamente, ahora que mencionabas de votar y de elegir, ahorita el 5 de febrero va a haber una consulta popular aquí en el Ecuador, en donde se ha obviamente planteado lo mismo de siempre. ¿Para qué es esta consulta? ¿Tiene objetivos escondidos, disfrazados de bienestar social y de bienestar obviamente para el Ecuador? ¿Cuál es tu opinión de lo que se avecina este próximo domingo y cuáles son las intenciones o los objetivos del gobierno del presidente Lasso al respecto? ¿Qué es lo que tenemos? Una consulta popular que viola el artículo 72, el 441 y el 442 ¿de qué libro? De uno que se llama Constitución. ¿Qué te dice? No puedes violar derechos fundamentales, restringir derechos ya adquiridos, salvo con la instalación de una asamblea constituyente. Y entonces te mandan la extradición. Entonces, claro, todos queremos que extraditen a los capos de la droga. Pues nadie se puede oponer a eso. Pero el tema es que te la tratan de dorar la píldora y te la tratan de meter como una especie de caballo de Troya. Porque lo que realmente quiere el gobierno de Lasso es que se apruebe la consulta en la pregunta 5 para que se quede Diana Salazar, el Contralor, el Procurador, todas las autoridades de control que no lo controlan a él, al presidente Lasso, que le resultan muy convenientes para su desgobierno. Solamente permíteme una cosa. El gobierno ecuatoriano te miente, cuando te dice que va a haber una expulsión de maleantes. Todos los delincuentes van a ser expulsados. Mira, primero, se expulsa a un ciudadano extranjero cuando se le ha caducado la visa y cuando empieza a hablar cosas contra el gobierno. Pueden hacerlo, yo estoy totalmente en contra de eso. Pero nunca se expulsa a los nacionales. A los nacionales se los extradita. Entonces aquí hay una primera confusión terminológica, conceptual de la abogada del gobierno. Segundo, las extradiciones nunca son en masa, nunca son colectivas, son individuales. Es como que tú le pones al embajador de los Estados Unidos un menú. A ver, elija, señor presidente de la República, señor Yankee, ¿a quién quiere llevarse de los que están aquí? Y entonces él dice a este y a este. ¿Sabe lo que estamos entregando allí? Árboles de data. Personajes que tienen mucha información, que deben ser investigados por nuestros equipos de inteligencia para desbaratar redes del narcotráfico. Él sabe, direcciones domiciliarias, caletas, donde se hace el lavado y todo lo demás. El lavado de la plata no se hace en una pizzería, aunque cierto político ecuatoriano me parece que intenta hacerlo por allí, pero el lavado de la plata se hace fundamentalmente en los bancos. Entonces, si queremos hablar de extradición, también tendríamos que permitir la extradición de los banqueros que están involucrados en este tipo de actividades. La otra, yo estoy de acuerdo finalmente con que se extraditen narcotraficantes. ¿Y qué nos van a dar los gringos a cambio? Ya que les estamos entregando fuentes de información, árboles de data, al menos deberían entregarnos a todos los banqueros que provocaron el fraude bancario y que se fueron a esconder con todos los millones que nos robaron a Miami, a sus tierras. ¿Se das cuenta que la verdad no pueden engañar a nadie? Eso que te estás mencionando precisamente me lleva a reflexionar y a preguntarte un poco. El presidente Lasso, si bien no lo ha dicho nunca como que es realmente una estrategia o un plan a futuro, en una reunión, en una de estas tantas organizaciones internacionales, habló de algo que llamó el Plan Ecuador, que me recordó en ese momento al famoso Plan Colombia, en donde obviamente la DEA, los Estados Unidos, invertía mucho dinero para combatir el narcotráfico en Colombia. Ya sabemos que esa historia nunca tuvo ningún final feliz y no se logró absolutamente nada. Existe un poco eso, ahora que mencionabas, bueno, ¿cuál es el interés de los Estados Unidos en el Ecuador? Es un poco eso, será como volver a tener, como quien dice, sus
manos aquí en el Ecuador que en algún momento fueron sacadas cuando se sacó la base militar en Manta, en otros gobiernos, etcétera. ¿Tú piensas que es un poco eso, que Estados Unidos perdió un poco su influencia en el Ecuador y un poco la moneda de cambio va a ser esa? Nunca se redujo el crimen organizado con la presencia de ellos acá. Luego, los norteamericanos son muy malos soldados. Son muy buenos para dominar el mundo con tecnología y otras cosas, pero... Y sanciones. Y sanciones, pero desde la guerra de Texas no han ganado una sola guerra en el mundo. Por el contrario, han salido con el rabo entre las piernas siempre. Son especialistas en arrasar civilizaciones enteras, ¿ok? Igual que los belgas en el Congo, por ejemplo, no solamente para darte un ejemplo. Cuando se meten al Plan Colombia, nos terminamos dando cuenta que Colombia tuvo que crear un impuesto especial. La gente paga las guerras, un impuesto especial. Porque si bien los norteamericanos apoyaron con $2.000 millones la famosa guerra contra las drogas, esos $2.000 millones no es que fueron en plata en contante al gobierno colombiano. No se usaron para programas de prevención social contra las drogas, sino que le dijeron, mira, te damos $2.000 millones, pero en armamento militar, generalmente viejo. Pero a cambio, tú me tienes que comprar $20.000 millones a nuestras empresas militares para llenar de sangre tu país. Y queda claro que con el Plan Colombia, sí, se acabaron las guerrillas, sí, se golpeó fuertemente a ciertos grupos, a ciertos carteles de izquierda que ciertamente traficaban droga, pero se le dio un amplio espacio a las BACRIM, a las bandas pequeñas, que fundamentalmente son los paramilitares de extrema derecha, que quedaron totalmente impunes después de provocar grandes matanzas. Y lo otro, más importante, imagina tú cuánto daño generó el glifosato. Quemaron el 70% de la biomasa vegetal en Colombia, destruyeron un paraíso natural y lo convirtieron en un drama radioactivo. Y mira, yo lo que creo es que cuando Lazo habla de Plan Ecuador, es la expresión propia de un canalla, cipayo de los norteamericanos, que no tiene la más pálida idea de lo que significa política criminal. Si tú quieres parar realmente, reducir los niveles de violencia, tienes que trabajar sobre los factores de riesgo. Una vez que trabajas aquí, impides la proliferación de delitos. Si no lo haces antes, entonces Ecuador se convierte en un criminal. Ahí precisamente, bueno, para los que están viendo esta entrevista, precisamente, bueno, tu profesión real es ser abogado criminólogo. Y en ese sentido, hemos visto que en el Ecuador ha habido un aumento muy importante de la criminalidad y obviamente de los vínculos con el narcotráfico, que no lo veíamos hasta hace poco en realidad, porque el Ecuador llegó un momento en que mucha gente incluso quiso venir al Ecuador a trabajar, a invertir, y eso se ha revertido totalmente en los últimos, digamos, 8 o 9 años. Precisamente, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a verlo desde arriba. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se incrementó la criminalidad aquí? ¿Es una consecuencia directa del tema del narcotráfico o hay otro factor social ahí que se despedazó? Hay una criminalidad molecular que está presente en todo el diseño del mapa criminológico de Guayaquil. Es decir, acá hay bandas que han estado permanentemente dedicadas a la delincuencia. Obviamente, yo quisiera preguntarte lo siguiente. Si nosotros le formulamos una interrogante a jovencitos de 16 años, mira lo que voy a decir un poco duro, ¿no? Si les gustaría estar encerrados, cuando podrían estar saliendo con una chica al cine, estando jovencitos, yo creo que no. Yo creo que a nadie le gusta ser empeñado, violentado sexualmente o decapitado en una cárcel. Yo creo que a nadie le gusta estar preso o ser torturado. Entonces, no es que la gente nace y cuando tú tienes 5 años tú me dices, mira Pedro, yo cuando sea grande quiero ser delincuente. Quiero ser delincuente para que me violen y para que me corten la cabeza. No, nadie dice eso en su sano juicio. Mira, acá lo que existe es algunas reflexiones lógicas. Número 1, ¿por dónde sale la droga desde Guayaquil? Guayaquil está en el paralelo 0. La droga no sale solamente hacia Estados Unidos, también se mueve hacia Manaos, en Brasil, y de allí al África, y de allí sale incluso para Rusia, para Japón, para Asia. Entonces, preguntemos quiénes controlan el puerto de Guayaquil. Lo primero, ¿ok? Segundo, ¿cuál ha sido la intervención del Estado Central desde el 2017, año en el que se redujo la criminalidad en el Ecuador, que en el 2011, estaba en 12 puntos, cuando Correa deja el poder, la deja en 5.8, ¿ok? Aparece el gobierno de Moreno y empieza el reparto de los hospitales y las tasas de pobreza, de inequidad social aumentan. Y aumenta, por supuesto, el narcotráfico. Porque si tú realmente quieres combatir a los carteles de la droga, tienes que quitarle la base social a la delincuencia. ¿De dónde recluta el narcotráfico a sus muchachos? De las capas más pobres del país. Jóvenes que no tienen acceso a la universidad, que van a escuelas con piso de tierra y sin techo. Jóvenes que no tienen desayuno. Al papá trata de vender una cosita en la calle y la gente de Cinta Viteri los garrotea y les quita sus cositas. Entonces, claro, la inmensa ambición de la burguesía, ha provocado un escenario en el que los carteles se mueren de risa. Porque claro, le dan $400 a un muchacho y lo convierten en un pichoto, en un soldado de los carteles. Es claro que si tú tienes, por ejemplo, idiotas opinando sobre política criminal, te van a decir, saquemos los tanques de guerra a la calle. Yo te pregunto, y con esto concluyo esta parte, ¿tú has visto tanques de guerra por las calles de Estocolmo? No. ¿Tú has visto tanques de guerra por las calles de Oslo? No. ¿Hay los niveles de criminalidad que nosotros tenemos? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque ellos invierten en el ser humano concreto. Y cuando tú inviertes en la gente, evidentemente tienes un ser humano pensante que no quiere estar metido en medio de una guerra. Sí, precisamente ahora que lo mencionabas y que reflexionaba cuando decías que si quieres se trae una cárcel para que te corten la cabeza, una de las características más crueles que hemos visto en los últimos años ha sido precisamente la crisis carcelaria. Se han dado unos hechos que, bueno, incluso en las redes sociales se divulgaron videos realmente terribles de lo que tú decías, decapitamientos literal, en un momento en donde
donde había motines y no había ninguna fuerza de seguridad. Yo creo que los de la fuerza de seguridad, los que más o menos se querían a trabajar, salieron corriendo precisamente porque sus vidas corrían peligro. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en esta parte del tema carcelario como para que se haya llegado a esa anarquía sin control? ¿Qué pasó allí? El crimen organizado tiene un portafolio interminable de recursos, un catálogo de recursos económicos muy amplio que le permite imponerse por la fuerza o por la ambición de los operadores jurídicos y de los mismos policías nacionales y militares. No existe, yo creo, ningún estamento actualmente en el Ecuador que no esté salpicado, que no esté manchado por el narcotráfico, ¿ok? Eso primero. ¿Pero por qué? Porque el narcotráfico llega a una casa y se mete primero a la cocina. La cocina sería la parte sanitaria, la parte educativa, y si tú te encuentras con una cocina sucia, proliferan las cucarachas. Pero si la cocina está limpia, tú no vas a ver a ninguno de esos ratones por allí, ¿ok? El narcotráfico llegó y se dio cuenta que primero existía un gobierno que le apostaba muchísimo a la inversión social y el narcotráfico no podía meter sus tentáculos por todos lados. Es decir, no le dabas chance, no hay poros. Cuando llega el gobierno de Moreno y después llega el gobierno de Lazo, que es la continuidad, en suma, son los gobiernos de María Paula Romo y la embajada norteamericana, se dan cuenta que la pobreza crece, la exclusión social avanza. Entonces, a ver, papá, la cocina está sucia y entonces aquí nos metemos. Dominan evidentemente las cárceles. ¿Por qué? Porque las cárceles reclutan muchachos, fundamentalmente. Son universidades del crimen. Y allí el gobierno, me parece que el gobierno neoliberal ha visto la cosa de una forma equivocada. Ellos dicen, dejemos que ellos controlen las cárceles porque de esta manera no va a pasar absolutamente nada afuera. No, desde las cárceles ordenan asesinatos, desde las cárceles ordenan matanzas y poco a poco en este pulseo que tienen permanentemente con el capital, se dieron cuenta que ellos pueden estar por encima de todo. Así es que lo que pasa es un Estado que abandonó su rol de garante de la seguridad de los presos, que permite que se violen, que se maten permanentemente y esto se traduce luego en las calles de Guayaquil, de Quito. Mira, si permitimos que sigan gobernando neoliberales, las matanzas van a crecer, el crimen organizado va a triplicar la cantidad de muertos en las calles y esta gente lo único que va a hacer es lavarse las manos, echándole la culpa de todo a Correa, que es el único comodín que tienen. Claro, lo que no se dan cuenta es que, mira, yo con Rafael Correa en lo personal me cae muy mal, pero yo no puedo desconocer que era un tipo brillante y que en su gobierno estas cosas no pasaban. Y no pasaban porque él invertía en lo social y porque teníamos un líder que estaba permanentemente recorriendo el país, porque teníamos buenas vías, porque teníamos una policía que sabía que si era descubierta con nexos con el narcotráfico terminaba presa. Y ahora, evidentemente, hacen todos lo que les da la gana porque la casa está sucia y porque, evidentemente, tenemos un enclencle gobernando que no tiene idea de lo que pasa. Precisamente ahí estabas hablando ahorita del expresidente Correa y precisamente eso que tú mencionabas, tu relación con él en algún momento fue un poco áspera, pero eso también, digamos que tú piensas que fue lo que te dio un poco esa etiqueta que, bueno, Pedro es un tipo que dice las cosas por convicción, más allá de que incluso sea de izquierda, derecha, centro, independientemente de tu ideología política, social, económica, ¿tú piensas un poco que esa es la, digamos, tu llave al éxito en este sentido? Yo lo que creo es que si tú eres mi amigo, te vas a dar cuenta que en muchas cosas vamos a coincidir y en otras vamos a disentir. Los seres humanos somos pura emoción, somos contradicción viva. Hoy podemos pensar que nos gusta mucho el color rojo y de pronto tienes una novia y le dices, amor, ponte este vestido que a mí me encantaría que lo luzcas en este momento. Y luego tus gustos sobre ese color cambian y de pronto te gusta más el blanco o el negro. Es decir, permanentemente somos un río por el que fluyen ideas, opiniones, conceptos, miedos. Yo he sido muy crítico del presidente Correa, fundamentalmente porque creo que tuvo la oportunidad histórica para profundizar el proceso revolucionario en el Ecuador. Y creo que hubieron algunas contradicciones, algunas cosas que lamentablemente impidieron que eso se radicalice. Pero luego creo que al César lo que es del César. Y sin duda ninguna ha sido uno de los mejores presidentes que hemos tenido en toda nuestra historia. Que realmente de cada $10 que llegaba el presupuesto del Estado, 9 se invertían en qué cosa? En salud, en educación, en vías, en prevención real del delito. Alejandro Groisar y Gómez de la Serna es uno de los más importantes comentaristas del derecho penal, considerado el más importante comentarista del Código Penal Español de 1870. Y él te decía, la conciencia es un libro cerrado donde ningún juez puede entrar. Esto es importante porque nuestros penalistas no leen. Entonces, cuando vieron el caso Sobornos, nos decían que Correa tenía que responder por algo que ellos llaman influjo psíquico. El influjo psíquico es una vaina que ya está caduca desde 1932, cuando Belling escribió sobre el estado actual de la visión del influjo de las tesis subjetivas en el derecho penal. Y eso está caduco. Entonces, mira, yo salí no a defender a Correa, yo salí a defender el derecho penal. Porque yo dije, mira, si Pamela M. dice que ha actuado porque Correa la influyó psicológicamente, lo primero que tenemos que preguntarnos son tres cosas. Ella estaba compelida, es decir, estaba obligada, amenazada por el presidente Correa a actuar de la manera en la que actuó. Ella dice que no, que lo hizo por su propia voluntad. Segundo, ¿era menor de edad? No, evidentemente una adulta. Tercero, formaba parte de un aparato realmente organizado de poder al margen de la legalidad. ¿Era Correa dirigente de las FARC? ¿Era Correa dirigente de un grupo terrorista? No lo era, era el presidente de una sociedad democrática. No estaba tachado por nadie como un dictador. Entonces, evidentemente, allí no funciona ningún influjo psíquico. Y el tema de la autoría
mayoría, mediata por aparatos organizados de poder, se les cayó de cabeza. Ya. Entonces yo lo único que hago es retratar lo que veo. Pero yo digo, por ejemplo, que muchos errores cometió, pero que responsable, como autor mediato por aparatos organizados de poder, en el caso sobornos, es una mamarrachada. Es por eso que tú escribiste, por cierto, este libro sobre el lawfare en el siglo XXI. Es un poco esa la inspiración, porque parece ir también, creo que te escuché en unos comentarios en una entrevista reciente, que entonces ahora más bien como que también se ha volteado la tortilla para el gobierno del presidente Lazo. Es decir, como que esto es algo cíclico, no es exclusivo el lawfare hacia digamos, hacia una ideología política, sino que se está reciclando constantemente, como que ahora estoy yo, ahora voy detrás de ti, y vamos en esa constante espiral. Oye, qué interesante entrevista. Qué maravillosa pregunta. Qué curioso, yo escribo este libro en un momento particular de mi vida, porque generalmente me dedico a defender personas que no tienen guiso para pagarte. Entonces escribo este libro en un momento en el que tenía algunos problemas económicos, porque tengo un familiar con una enfermedad catastrófica. Escribo el libro y mira tú, se vendieron más de 5.000 copias, en un país en el que los índices de lectura son bastante bajos. Y sin embargo la gente se volcó a comprarlo. Tanto que, entiendo que en Quito incluso están falsificando el libro, tú sabes, estamos en América. Pero me parece que es importante que los estudiantes de Derecho me lean, y me lean bastante, y que tengan claro que yo puedo estar medio zafado, pero yo analizo los hechos tal cual son. Es un poco lo que le está pasando al presidente Lazo con este nuevo escándalo. ¿Cómo es que le llaman? ¿El gran qué? El caso encuentro. Bueno, sí, ahora dijeron que se tiene que llamar caso encuentro porque le estaban llamando el gran, ¿cómo era? El gran algo. El gran padrino. El gran padrino. Eso es algo relacionado con su cuñado Danilo Carrera, no sé qué. Pero precisamente aplica eso que estabas comentando ahorita. No necesariamente el presidente Guillermo Lazo tiene que ser acusado directamente de... Mira, yo pienso que Lazo nunca debió haberse siquiera candidatizado a presidente de la República, porque fue el ministro de Economía del gobierno del frío bancario. ¿Ya? Pero, oh sorpresa, Dios es mágico, aparece nuevamente como presidente, regresan los Ordóñez, regresan los Yamil Maguad, gente que destruyó este país. ¿Ya? Aquí los ancianos se suicidaban, destruyeron familias enteras. Toda mi familia terminó en Italia, terminó en España, y por ejemplo mi madre terminó de empleada doméstica por culpa de esta gente, que yo no les puedo perdonar eso. ¿Ya? Volvieron al poder. Pero con todo lo que lo detesto, yo no puedo decir que Guillermo Lazo es responsable, a título de autor, por aparatos organizados de poder, por lo que haga o deje de hacer su cuñado, Luque Ocherres. Entonces yo no creo que el presidente Lazo haya tenido conocimiento de esto. Y si lo tiene, es muy difícil probarlo. Y ya para finalizar, Pedro, bueno, dicen por ahí las malas lenguas y algunos chismes de redes sociales que hay gente tratando de empujarte hacia la candidatura, no sé si gubernamental o presidencial, incluso que sería para el año 2025. Exactamente. ¿Qué hay? Vamos a ver si tenemos una primicia aquí en nuestra entrevista o por lo menos un ápice de cuál podría ser tu futuro. ¿Tú piensas que tú te ves algún día que podrías ser presidente del Ecuador? Me reuní con médicos y enfermeros de todo el país, a quienes gracias a nuestra lucha judicial se les logró hacer que el Estado les reconozca su nombramiento definitivo. Estamos hablando de más de 8.000 médicos y enfermeros a nivel nacional. Nos estamos reuniendo permanentemente con obreros, con estudiantes, con personas de los barrios más pobres de Guayaquil, de Quito, de Puerto Viejo, de Cuenca, y venimos comentando esto, ¿no? La necesidad de organizarnos para tratar de devolverle Ecuador a la gente. Ahora, yo lo que pienso es esto, mira, creo que hay mujeres extraordinarias, como Sibel Martínez, como Paula Cabezas, hay mujeres extraordinarias como Tamara Hidrobo, de los grupos feministas, hay compañeros que vienen luchando muy duro en los Andes, como Leonidas Issa. Yo creo que debemos reunirnos todos, toda la tendencia de izquierda, toda la tendencia progresista, dejar nuestros egos de lado, discutir sobre políticas públicas, hacer que se activen las asambleas populares y que sean los pueblos los que decidan quién nos va a representar en 2025. Mira, si la gente decide que yo sea su candidato, lo voy a asumir con todo el alma, porque me puede faltar dinero, yo soy un hombre pobre, pero no me va a faltar corazón. Corazón para rescatar nuestra patria y para instalar una verdadera revolución que vaya fundamentalmente orientada a la redistribución de la riqueza. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por tomarte este tiempo para conversar con nosotros. Bueno, a ver cuál es el resultado de esta consulta popular de este domingo 5 de febrero, que ojalá sea por el bien. No va a solucionar los problemas del hambre, no va a solucionar la delincuencia, no va a solucionar absolutamente nada. Si usted cree que Guillermo Lazo ha mejorado su vida, diga sí o diga no. Yo creo que no, de ninguna manera.